Vamos a darle hoy gracias a Dios. Gracias, Señor, por este maravilloso día. Y en este día, amado Dios, te decimos cuán grande eres tú, Señor. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, Señor. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo, Señor. Hoy te damos gracias, Señor Dios, porque tú nos has dado el poder y la autoridad para poder callar el enemigo, porque tú vas delante de cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso, amado Dios, porque tú eres nuestro todo, Señor. En este día vamos a hablar de un tema muy importante que es la guerra espiritual. Debemos de entender de que el Señor Dios nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, que no debemos de temerle a nada, porque el Señor Dios nos ha dejado a su Santo Espíritu, que no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de amor, de seguridad, de dominio propio. El Espíritu Santo es el que nos prepara, quien está constantemente morando dentro de cada uno de nosotros para tener esa fuerza, para tener la seguridad, para tener la paz de cada cosa que sobrellega a nuestras vidas en cada día. Nuestro Señor Jesús comisionó a sus discípulos a hacer guerra espiritual. Dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Damos gracias al Señor Dios por esta maravillosa palabra. Es una promesa de gran valor para nuestra vida. Acá resalta un ministerio de poder y de evangelización a las naciones para así poder establecer el reino de Dios. Estas son instrucciones que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, pero también son para usted y para mí. Pero ¿qué significa estas palabras para nosotros hoy? Nuestro Señor Jesucristo dijo que seríamos revestidos de poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Es Él quien nos reviste de poder. Sin Él, usted y yo no podríamos hacer nada. Si no fuérase por su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, nosotros estaríamos perdidos, estaríamos muertos en pecados y delitos. Pero ¿por qué y para qué nos ha dado poder? Para que seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que demos testimonio, que es muy importante, de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nosotros a través del Evangelio, a través de su Santo Espíritu, a través de su único Hijo que Él lo dio por amor a cada uno de nosotros. Debemos de seguir predicando hasta la parte más lejana de la tierra. Yo soy un testimonio vivo de ese poder, porque es que Él es quien me salvó, me perdonó y me hizo una nueva mujer. Ahora estoy lista para continuar expandiendo el reino de Dios por todo lugar a donde Él me mande. Cuando hablamos de guerra espiritual, muchos dicen que los apóstoles del primer siglo nunca anduvieron haciendo guerra espiritual, pero como nosotros hoy nos damos de cuenta de que la palabra nos habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que la tenemos contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes, y es muy necesario de que entendamos que nuestra lucha no es contra sangre, que nuestra lucha no es contra un ser humano, que nuestra lucha es contra eso que viene y toca la mente de ese hombre, de esa mujer. Es el enemigo quien envía a sus secuaces, envía dardos. El enemigo crea maquinaciones. El enemigo
Él sabe cómo manejar todo esto. Entonces es por eso que nosotros nos damos de cuenta de que así usted y yo no querramos entrar en cosas que a veces no nos es permitido, a veces sucede. ¿Y como qué? Como la ira, como la lujuria, como el chisme, como la crítica, como el juzgamiento. Hay personas que practican, aún siendo casados, adulterio, fornicación. Otros practican aún diciendo que son cristianos, están yendo a lugares donde está la hechicería, el vudú, la magia blanca, la magia negra, la magia roja. En fin, es una cantidad de cosas que el día a día está viniendo a la mente de un hombre o una mujer que dice ser cristiano. ¿Y por qué está pasando esto? Porque no estamos preparados o porque esa persona no se sumerge realmente ahí en la presencia, no derrama su corazón delante de la presencia de nuestro buen Dios para entender de que sí realmente hay una lucha en nuestra mente. En el libro de los Hechos para mí particularmente es muy interesante. Podría decir que este es el libro del Nuevo Testamento en el que más he aprendido. El libro de los Hechos y los 4 evangelios nos damos de cuenta cómo es un solo evangelio, ¿verdad? Eso lo debemos de tener claro. No es que porque yo estoy diciendo que los 4 evangelios me estoy refiriendo a que hay 4 evangelios y vas a comenzar a buscar. No, es un solo evangelio, uno mismo. Y nos damos de cuenta de que el libro de los Hechos y en los Evangelios queda allí escrito en los papiros y luego lo pasan acá. Gloria a Dios por las Biblias que usted y yo tenemos en nuestros hogares para poder leer esa palabra de Dios que es viva y eficaz. Nos damos de cuenta de las grandes cosas que Jesús hacía, cómo se enfrentaba ante los demonios y que ante la presencia de Él huían, debían de huir porque no podían resistir la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios, todo aquello que no viene de Él debe de huir, debe de salir. Este libro de los Hechos es maravilloso y es uno de los libros por los cuales yo he podido aprender. Hay aspectos importantes en Hechos que los ministros más populares apenas mencionan, particularmente en el área de los ministerios apostólicos y evangelistas. Nos podemos dar de cuenta de que Lucas es un hombre de que, como el autor de este libro, nos provee el material, como por ejemplo que Pedro y Pablo hayan estado combatiendo seres tales como espíritus territoriales. Pero ¿por qué les cuesta mucho entender sobre la guerra espiritual hoy en día a los hombres y a las mujeres? Porque hoy día todo lo están dejando pasar fácilmente. Hoy día simplemente hay congregaciones donde se está hablando solamente de finanzas, donde se está hablando solamente de las bendiciones. Y hoy por hoy, hombres y mujeres andan allí en cárceles espirituales, en cárceles que desde niños entraron a ese lugar y están vacíos al día de hoy, aún llevando 3, 5, 8, 10 años que dicen caminar con Cristo. Están sus vidas, están sus corazones entenebrecidos, están sus corazones allí encarcelados en esas cosas que les pasaron de niños, en el abuso, en el rechazo, en el maltrato. Entonces debemos de entender de que debemos de escudriñar la palabra, no leerla. Hoy día salió de moda que debemos de leer la Biblia en un año. Yo realmente no estoy de acuerdo con ello, porque es que a mí la palabra de Dios no me está mandando a leer la palabra. La palabra de Dios me está mandando a escudriñarla. Escudriñarla es entrarme más a lo profundo, ir, escudriñar, decirle Espíritu Santo, revélame, muéstrame, enséñame a través de tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que penetra como espada de doble filo. No necesitamos estar leyendo la palabra, simplemente pasar la vista. Leer significa pasar la vista por cualquier libro, leer, correr deprisa, sin detenernos, escudriñar es entrar a la profundidad, es querer saber más, es querer sumergirnos, es vivirla, es entenderla. Entonces debemos de
de quitarnos tantos rudimentos, tantos argumentos de este mundo, porque a mí la palabra de Dios en la Biblia, en ninguna versión me habla de leer la palabra en un año. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, porque incluso con un versículo podemos durar mucho tiempo y cada vez que lo leamos el Señor Dios nos va a mostrar, nos va a revelar, nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a capacitar totalmente diferente. Entonces caminemos sin prisa, caminemos realmente caminando en el temor de Dios y vamos a ver de que todo es totalmente diferente, de que nada nos va a detener, sino que vamos a poder avanzar cada día más, más y más en Cristo Jesús, porque eso es lo que nosotros queremos, crecer y avanzar en Él, ser formados en Él y para Él. De hechos, a mí me encanta poder ver cómo nos habla de Pedro frente a Herodes, ¿verdad? Este es un caso de guerra espiritual de alto nivel que yo pienso que fue un nivel estratégico. Lucas nos comienza narrando en Hechos 12 que el rey Herodes, coloquen mucho cuidado, usted que me escucha, que el rey Herodes puso a 2 líderes de la iglesia en Jerusalén en su lista de muerte. A ver, ¿quiénes fueron estos dos? Había decidido ejecutar a Jacobo y a Pedro y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos 12, versículo 2, para usted que está siguiendo ahí la palabra de Dios, que eso está bien, que nosotros no nos quedemos simplemente con lo que escuchamos, sino que podamos ir a la luz de la palabra y escudriñar si lo que estamos escuchando está basado en la Biblia o no. Pero aunque trató arduamente de hacer lo mismo con Pedro, no pudo. El apóstol Pablo dijo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Y esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Hay 2 mundos paralelos. Uno es el visible y el otro es el invisible. Ambos son igualmente reales para quienes tienen ojos espirituales abiertos. Sin embargo, Pablo sugiere que hasta donde sea posible es más importante entender lo que ocurre en el mundo invisible que en el mundo visible. Entonces, en este pasaje de Jerusalén veo una batalla en el mundo invisible, un trono y un principado. Un encuentro de poder detrás de este encuentro contra Herodes era el rey y por tanto tenía jurisdicción suprema sobre cierto territorio político. Lo que pasaría con Herodes no sería tanto personal como territorial. Entonces démonos de que Satanás no había colocado principados, tronos y gobernantes de tinieblas para evitar que la luz del evangelio se extendiera más de lo necesario allí en Jerusalén, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria en Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. El enemigo, es difícil decir que como cristianos tenemos enemigos, pero claro que sí. El enemigo ha cegado las mentes de las personas y no quiere que les resplandezca la luz del evangelio. ¿Que quién es? Cristo, por supuesto. Por eso estaba muy interesado en matar al apóstol Pedro. Yo creo personalmente, creo de que uno o más de esos principados territoriales habían elegido actuar a través del rey. Su trabajo sería, como Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, que lo encontramos allí en Juan capítulo 10, versículo 10. De modo que las órdenes de muerte por parte de Herodes eran planes del enemigo contra el apóstol Pedro. Estos son luces rojas, Dios santo, que alentan sobre las actividades en el mundo invisible, las tinieblas. Eso que usted y yo a veces no podemos ver, cuando nos levantamos, debemos de decirle, Señor Dios,
Gobierna mi vida en este día, Señor. Toma mis sentidos, Señor. Yo creo en el nombre de Cristo Jesús que mis ojos son ojos espirituales, que mis oídos son oídos espirituales, que mi nariz tiene un olfato espiritual, que mi boca es una boca espiritual y no una boca natural. Si nosotros hablamos en lo natural, vamos a estar cometiendo errores, vamos a cometer a cada momento cosas que no está bien delante de los ojos de Dios. Entonces debemos de permitir de que sea nuestro buen Dios gobernando nuestra vida, de que podamos entender de que si nosotros caminamos sumergidos en la presencia de Dios, que si entramos en el ayuno, que si entramos en la oración, que si entramos cada día creciendo y anhelando y teniendo más hambre y sed de nuestro buen Dios, vamos a tener sentidos espirituales. Cuando Herodes, gustosamente apoyado por las fuerzas de la maldad con las cuales había llegado a familiarizarse, eligió al apóstol Pedro como blanco. Eso fue una vil trampa. No hizo más que encontrar a su contrincante. El apóstol Pedro no tenía poder político, pero sí en un enorme poder espiritual. Pedro tenía lo que aquel hombre que estaba siendo usado por el reino de las tinieblas no tenía. Pedro sí tenía. Él tenía un enorme poder espiritual, como el que usted y hombre que me están escuchando quizás se pueda identificar. Tiene poder espiritual. No sabemos por qué Herodes tuvo éxito con Jacobo, pero el relato de Lucas muestra algo en el caso del apóstol Pedro. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Pero no nos dice que hacía oración sin cesar por Jacobo. Ve lo importante que es usted y yo permanecer parados en la brecha, orando por nuestros hijos, por las esposas, por nuestros esposos, por los pastores del lugar donde, de donde nos congregamos y de donde no nos congregamos. Eso no es de que usted está solamente limitado para orar por los pastores del lugar de donde usted se congrega. No, debemos de orar por todos, buenos y malos, aún más por aquellos pastores que están predicando un evangelio liviano, un evangelio dulce, un evangelio de finanzas, un evangelio supuestamente basado en la palabra de Dios, pero que cuando vamos a ver realmente no está respaldado a la luz de la palabra. Entonces usted y yo debemos de estar parados en la brecha y acá nuestro pensamiento y en nuestro corazón con el entendimiento de Dios, de que usted y yo debemos de tener la responsabilidad de estar orando por todos, Jerusalén, Samaria, Judea, hasta los confines de la tierra, incluso por ese enemigo que le ha hecho tanto la guerra a usted, por esa mujer que le quitó a su esposo, por esa mujer usted debe de orar noche y día, para que sea Dios tocando ese corazón y transformándola y sacándola, nuestro buen Dios con cuerdas de amor del reino de las tinieblas. Péguese a orar por esa mujer, péguese a orar por esa mujer, no la vea como su enemiga, véala como un instrumento del reino de las tinieblas. Es necesario que no la veas como una enemiga, porque si la ves como una enemiga, más grande se va a hacer ese gigante, más poder le vas a entregar y más batalla vas a tener, más te vas a llenar de rencor, más te vas a llenar de dolor, de tristeza, y tu corazón va a terminar siendo entenebrecido, va a terminar su corazón siendo un corazón de piedra. Y no necesitamos tener corazones de piedra, necesitamos tener un corazón sensible a la voz de Dios, a la voz de Dios. Entonces, no dejes que nada detenga eso. Oramos. La iglesia permanecía sin cesar orando por Pedro. La oración tiene poder, la oración del justo puede mucho. Estas oraciones en equipo de intercesión que cubrían al apóstol Pedro, que luego descubrimos tuvo un lugar en casa de María. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Y habiendo considerado esto, llegó Pedro a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estaban orando. En mi opinión, no está registrada por Lucas como una parábola o simbólica. Esto es una historia real
de este encuentro de poderes cuando nos reunimos, allí donde nos congregamos, de allí cuando nos reunimos en una casa de un hermano a orar por alguien. Hoy día se prestan las redes para también reunirnos a orar. La oración es un arma espiritual, eso usted y yo lo debemos de tener muy claro. Más importante en el encuentro de poderes que involucra espíritus territoriales. He aquí una historia de intercesión en su máxima expresión de poder. La batalla no fue en realidad entre Herodes y el apóstol Pedro, sino entre el trono o el principado que haya sido que manejaba a Herodes y los intercesores del apóstol Pedro. Esa fue la batalla. Fue entre el apóstol Pedro, entre Herodes y entre esos intercesores. 3 involucrados a nivel humano. Herodes, Pedro y los intercesores. Los intercesores personales para mí son muy importantes. Aunque la batalla fue ganada por la oración e intercesión, nada se dice que el apóstol Pedro haya orado. Ahí no nos dice que Pedro oraba con ellos, nos dice que estaban unánimes, que allí habían personas orando por él. No nos dice que él estaba orando. Quizá allí él en el espíritu estaba orando también. Cuando él estaba en la cárcel, todo lo que Lucas dice es que estaba durmiendo. Entonces, sí, nosotros cuando vamos a descansar nos quedamos dormidos orando, ¿verdad? Y yo espero de que sí. Yo espero de que no le demos lugar al enemigo para irnos a descansar sin antes colocarnos a cuentas con Dios, sin antes poderle decir, Señor Dios, yo te doy gracias por este día que ya pasó, por esta noche que llega, Señor, sé tú guardando mis sueños, pero sobre todo, Señor Dios, sé tú perdonándome mi pecado, mi iniquidad, todo lo que hago, porque el pecado está siempre delante de mí y contra ti, solo contra ti yo he pecado. Debemos de colocarnos en paz. No podemos ir a descansar simplemente sin colocarnos a cuentas con Dios, porque quizá llegue una batalla en ese preciso momento del reino de las tinieblas y no estamos armados, no estamos revestidos. Entonces vemos de que acá nos dice de que Pedro estaba durmiendo. Esto me recuerda a Josué. Esto me recuerda a Josué ganando la batalla de Refidín. ¿Se acuerdan? Mediante el poder de la oración intercesora, pero no de la oración de Josué. En ese caso fue la intercesión de Moisés en su nombre. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, en medio de la intercesión, ¿no? Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Eso lo encontramos allí en Éxodo capítulo 17, versículos del 9 al 11. Entonces démonos de cuenta que debemos de permanecer, debemos de pelear, debemos de contra ese espíritu de Amalek que a veces llega, de que allí cuando Josué levantaba su mano, su ejército era fuerte. Ahí estaba el Dios de Israel, ahí estaba el Dios de Abraham, ahí estaba ese Dios de Moisés que les daba fuerza. Esto los iluminaba. Era una iluminación crucial. Ahí estaba Moisés. Y sucedía que cuando él alzaba su mano en la intercesión, porque en el Espíritu él estaba intercediendo, Israel prevalecía. Gloria a Dios. Cuando nosotros levantamos las manos a Dios, ahí estamos nosotros fuertes en el nombre de Cristo Jesús. Eso es Dios. Él nos ilumina, Él nos levanta, Él nos da poder por el medio del Espíritu Santo. Él nos ha dado estrategias espirituales, nos ha dado armas. Debemos de permanecer revestidos. Debemos de entender cómo las oraciones de los intercesores comprometidos y dotados del don pueden en verdad ganar guerras y salvar vidas espirituales. El apóstol Pablo menciona esto cuando menciona
dos de sus intercesoras personales en Filipenses. No sé si usted recuerda de que allí nos hablaba de Evodia. Creo que sí recuerdan muy bien. Dice de que Evodia y Sintique, dos mujeres de intercesión. Está preciosa. A Pablo elogiaba a estas dos mujeres que combatieron junto a él. Combatieron, iban hombro a hombro, iban en el mismo sentir, iban en el mismo ruego. A Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vámonos allí a Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Gloria a Dios por estas mujeres. Quizá hoy día no se escuchan ya estos nombres, ¿verdad? Hoy día ya no se colocan estos nombres a ninguna niña, a ninguna bebé cuando nace. Pero el poder sí se sigue manejando. Es el mismo poder, es la misma gloria que el Señor Dios Todopoderoso ha podido entregar a un intercesor, a un hombre, a una mujer que sea de guerra espiritual. Una mejor traducción de la que yo les quiero comentar sería en griego. Dice que combatieron espiritualmente por mí. Tenemos otro ejemplo de intercesión personal, es el esfuerzo de evitar que Herodes ejecutara a Pedro. Gloria a Dios. Démonos de cuenta que de esta y de otras evidencias pareciera que María, la madre de Marcos, ay Dios mío, podría muy bien haber sido la principal intercesora del apóstol Pedro. Cuando la vida de Pedro estaba amenazada, ella lo hizo espiritual contra un mundo de tinieblas en lo espiritual. Herodes y Pedro estaban en guerra en el mundo visible. La verdadera batalla ocurría en el mundo invisible, entre las oraciones del equipo de intercesión de María y los espíritus territoriales que intentaban utilizar a Herodes para los propósitos del maligno. Pedro dormía mientras María oraba. Mientras que su hijo, mientras que su esposo, mientras que su esposa, mientras que su vecino, mientras que su enemigo duermen, usted ora. Usted sale a la batalla, usted sale como una guerrera, como un guerrero, usted sale como poderoso intercesor, confiando y creyendo de que el Espíritu Santo de Dios es quien está sobre cada uno de nosotros, de que el Espíritu Santo es quien reposa, quien mora dentro de cada uno de nosotros y que no tenemos ningún espíritu de cobardía, ni de miedo, ni de temor para ir y orar y levantarnos creyendo. Es pues la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo, Señor. Es levantarnos a creer que la oración tiene poder, de que si yo me levanto a orar por esa persona, diciéndole, Señor, yo anhelo, Padre, que sea tu gloria, que traiga con cuerdas de amor a tus pies, Señor, a tu misericordia, Padre, cubre con tu misericordia a este hombre, a esta mujer, a ese hombre que está allí en la calle, en la drogadicción, a esa mujer que está en la prostitución, a ese hombre que está en el alcoholismo, a esa mujer que está en el lesbianismo, a ese hombre que está en la homosexualidad. Señor, sé tu Padre con cuerdas de amor, Señor. Sé tu Padre bendito, no importa que ellos duerman, Señor, pero nosotros nos levantamos como poderosos guerreros, creyendo, Señor Dios, de que tú, amado Dios, has vencido todo territorio demoníaco, has vencido a toda hueste, a todo principado, a todo gobernador, a todo aquello que se levante, que no viene del trono de Dios, Señor. Que seas tú, Padre bendito, tomando el control, Señor. Toma tú el control, amado Dios. Toma tú el control, Jesucristo. Toma tú el control porque tú fuiste allí a la cruz del Calvario. Allí tú venciste al enemigo. Allí tú lo derrotaste, lo desarmaste, lo destruiste en el nombre de Jesús. Allí, Jesús, tú derramaste hasta la última gota de sangre, hasta el punto que salía agua. Tú no escatimaste nada.
Y todo lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor. Por amor, Señor Dios, al perdido, Señor. Hombre y mujer, levántate. Levántate a creer de que no importa que ellos duerman, de que no importa que ellos no crean, de que ellos se burlen, de que tienes a un Dios vivo, de que ellos se burlen, de que ellos se mojen de usted, no importa. No importa, eso no importa. Coloquemos la mirada solamente en Jesucristo, el Hijo del Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios, es el Hijo. Dios bajó del trono, Él se hizo hombre, Él caminó entre la multitud de pecados, de maldad, de gobernadores, de principados, de huestes. Él caminó entre endemoniados, entre paralíticos, entre hombres y mujeres con enfermedades de muchos años que ya habían gastado todo. Y ya no les quedaba más nada que buscar a Cristo. No les quedaba más nada que buscar a Jesús. Y tal vez usted y yo muchas veces hemos pasado por esto. Usted y yo tal vez hemos pasado por en que antes de conocer de Dios pasaban cosas. Quizá se iba a que le leyeran la taza de café, que le leyeran las cartas. Quizá usted iba y mandaba hacer un amarre allí para ese hombre o para esa mujer. Quizá usted quería quitarse ese vecino de ahí y corría a lugares que no debía de ir y le mandaba hacer cosas para que ese hombre o esa mujer se incomodara. Quizá usted le mandaba colocar espíritu y las almas benditas. Quizá usted iba y hacía oraciones contrarias por esa mujer, por ese hombre que le causaron mal. No debemos de ver las cosas hoy día que están pasando afuera como lo peor. Acuérdese de que usted y yo un día estuvimos también por esos lugares. Acuérdese que usted y yo un día estuvimos también sumergidos, estábamos muertos en pecados y en delitos. No debemos de hacernos los ciegos, no debemos de hacernos los sordos, debemos de permanecer con esos ojos de misericordia. Así Dios nos ve. Nosotros no somos santos, estamos caminando en una santidad, estamos preparándonos para el día que venga Él en las nubes por su iglesia, nos podamos ir. Pero usted y yo no somos perfectos. Usted y yo estamos en una batalla, estamos en una guerra espiritual constantemente. ¿Y cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es esa lucha? Es el mundo, lo que el mundo le ofrece. El mundo ofrece cosas agradables que a veces no tiene que forzarse mucho para conseguirlas. Es lo que ofrece mi yo mismo, yo misma. Soy mi enemigo, mi carne es a ganarle al espíritu y no podemos permitir que eso suceda. Debemos menguar nuestra carne para que podamos crecer en el espíritu. No podemos permitir que la carne domine el espíritu. No, no puede ser así. Vienen las voces también del enemigo, de Satanás. Viene ese susurro ahí a los oídos. Por eso es necesario tener esos oídos activados a nivel espiritual, que podamos reconocer la voz, de dónde viene esa voz. ¿Realmente esa voz viene de Dios? ¿Es mi voz o es la voz del enemigo, es la voz de Satanás? Debemos de ser hombres y mujeres anhelando y deseando cada día estar más cerca a Dios y decirle: alma mía, bendice a Jehová. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré, me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Debemos de adorarlo. Debemos anhelar permanecer en ti, Señor Dios. Porque sin ti, Señor, no somos nada, no somos nadie. Si permanecemos en Él, podemos entender de que la guerra espiritual es real, que es algo invisible,
Miren eso Es algo invisible, pero que si nos levantamos a creer de que con Dios habrá victoria, así va a ser. De lo contrario, no va a haber nada que hacer. De lo contrario, usted y yo, si nos dormimos, quizá no haya alguien que esté orando por nosotros. O tal vez sí. Pero no podemos permitir de dejarnos en los brazos de alguien más, de dormirnos y decir, ay, no, es que ya mi vecina, mi vecino, mi amiga, mi hermano, mi pastor, mi líder, mi maestro está orando por mí. No, eso no es así, es todo lo contrario. Usted y yo debemos de permanecer despiertos, debemos de permanecer en esa lucha constante, en esa guerra permanente, que aunque usted esté trabajando, que aunque usted vaya por la calle, que aunque usted vaya en el transporte, que aunque usted esté en ese preciso momento discutiendo con alguien que se atravesó en su camino, algo que le molestó mucho, incluso ahí que usted esté orando en el Espíritu. Si usted está orando en el Espíritu, la victoria el Señor Dios la da. No nos podemos soltar a nuestra propia carne, porque nuestra propia carne es débil. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, no todo me edifica. Lo único que me edifica es permanecer en el Espíritu, es permanecer ahí en la oración, es clamando a nuestro buen Dios. Bíblicamente también podemos ver a otro hombre como lo fue Pablo en su época. Él era el hombre más encarnizado, enemigo del cristianismo. Era conocido en Jerusalén como quien constantemente respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Imagínese usted, ese hombre que era tan terrible, Saulo de Tarso. Él vivía en esa lucha constante creyendo de que lo que él estaba haciendo estaba bien. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos capítulo 9, versículo 1. Había dejado Jerusalén y estaba en camino para destruir el núcleo de la congregación en la ciudad de Damasco. Imagínense. Sin embargo, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Qué maravilloso cuando nosotros hace años estábamos maquinando, estábamos recibiendo dardos del enemigo y hacíamos y decíamos, íbamos, veníamos a nuestro modo y no sabíamos que ya estaba allí en el cielo desatándose la hora y la fecha en que seríamos alcanzados por las cuerdas de amor. Esas cuerdas que nos llevarían a los pies de Cristo y que seríamos hombres y mujeres restauradas en el nombre de Jesús. De que todo eso por lo cual nosotros andábamos como Saulo de Tarso haciendo daño, creyendo que todo estaba bien, tendría ya un punto de partida, un punto final, una fecha de vencimiento, como algunos productos alimenticios. Qué maravilloso saber que hay una fecha de vencimiento al pecado, una fecha de vencimiento a todo eso que no viene de Dios. Dios había decidido sorprender a este terrorista fanático con una aparición sobrenatural de él mismo. Fue Dios. Fue Dios quien lo estaba persiguiendo. Cristo Jesús. Su nombre era Saulo de Tarso, a quien Jesús se colocó en la tarea y dijo, lo voy a detener. Su fecha de cadución ha llegado, mujer y hombre. Su fecha de cadución para esa guerra, para esa enfermedad, para esa crisis. Ha llegado, es la fecha de caducidad. Hoy en el nombre de Cristo Jesús hay liberación. Hay libertad en el nombre de Cristo Jesús. Ha llegado esa fecha de vencimiento. El enemigo ahora en el nombre de Cristo Jesús pierde el poder, pierde la autoridad. El enemigo no podrá dañar más su vida, no podrá quitar más la paz a causa de esa enfermedad, porque el mismo Jesús ha salido al encuentro de Saulo de Tarso. El mismo Jesús ha salido al encuentro suyo hoy. Hoy en el nombre de Cristo Jesús te dice, levántate. Levántate tú que duermes
y te alumbrará la luz de Cristo. Hoy te alumbra la luz de Cristo. En esta mañana. Hoy es lámpara a tus pies, Él es lumbrera a tu caminar. Hoy Él cambia esa historia. No importa la historia que haya colocado el hombre, no importa la historia que desde muy pequeñito se haya levantado en contra suya. Hoy hay una historia nueva, una historia escrita por el dedo de Dios, una historia diferente, una historia de reino, donde dice ese hombre, esa mujer que estaba en esa crisis de ansiedad, en ese cuadro de estrés, que estaba medicado psiquiátricamente, en el nombre de Cristo Jesús, hay libertad. Todo espíritu de opresión suelta ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús hay libertad. Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre. Ahí, hombre y mujer, crea lo que es Dios. Es Dios quien obra en las vidas, es Dios quien trae libertad. Es Dios de que así como Saulo de Tarso, siendo ese hombre encarnizado al cristianismo, ahí el mismo Dios, el mismo Jesús salió a su encuentro. Pablo estuvo entre los pocos cuya conversión se produjo por una directa intervención divina. El medio normal de una conversión era a través de un predicador como Felipe. Esa era la forma en que en ese entonces había conversión, en que se encontraban en un lugar planeado y allí se hablaba de Dios, allí se hablaba de su palabra. Pablo mismo escribe más tarde, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en ese hombre que no habían oído, sino que le tenían era miedo, le tenían pánico, le tenían temor por las cosas tan duras que él hacía? No obstante, hasta hoy día hay excepciones. Hay hombres que aún siguen con eso, que cuando se les habla de Dios se enfurecen, se colocan como Saulo de Tarso y matan, quizá no con una espada, no cortando las cabezas, pero sí matan con su palabra. Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Hay que tener cuidado con eso. En el camino a Damasco, Saulo vio la luz, oyó la voz, vio la luz. Aún siendo tan malo, aún siendo su corazón de piedra, aún siendo con una mente dañina, destructiva, que vino prácticamente a robar, a matar y a destruir, ahí sus ojos se abrieron. Él vio la luz, esa maravillosa luz, ese resplandor. Ahí vio la luz, vio a Jesús en persona, como nos lo dice en 1 Corintios 9:1. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. En Hechos 9 leemos que Saulo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo en ese preciso momento no estaba solo. Sus compañeros de viaje lo vieron caer. No fue algo que él se imaginó, no fue algo en lo cual él después fue a contar. Es que él tenía compañeros que lo vieron caer, vieron la luz, supieron que una voz hablaba, aunque no podían oír las palabras, pero no vieron a Jesús como lo había visto Saulo. Saulo sí lo vio, Saulo sí escuchó, Saulo sí entendió. A Saulo le cayeron las vendas de sus ojos. A Saulo tuvo un oído para la voz de Jesús, aunque él no la conocía. Este se levantó ciego y lo debieron llevar de la mano a Damasco, a ese lugar por donde él iba caminando, que él iba maquinando ahí cómo hacer para llevar presos a esos que hablaban de Dios, a esos que hablaban cosas que para él no podían ser ciertas. Él sí llegó a Damasco, pero no llegó de la forma en que él quería. Él no llegó a entregar esas cartas donde él exigiría llevarse presos a la cárcel a esos hombres. Él llegó, pero rendido, postrado ante los pies de Dios, como usted y yo un día llegamos,
íbamos tras otro lugar, íbamos hasta otro camino, íbamos caminando por ese lugar ancho, por ese camino espacioso, pero a su encuentro y a mi encuentro salió nuestro buen Dios y hasta ahí nos llegó ese momentico en que creíamos usted y yo que todo estaba en maravillas. En la ciudad, un creyente llamado Ananías profetizó sobre él y recobró la vista. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto lo encontramos allí en Hechos capítulo 9, versículo 17. Mire que Ananías, cuando el Señor Dios, cuando se le revela y le dice, va a ir a una casa y hallará a un hombre ciego. Él de una vez se sorprendió, él de una vez se asustó, él dijo, pero ¿cómo así me va a mandar? Aquí parafraseando, me va a enviar a ese hombre me puede coger, ese hombre me puede matar, ese hombre me puede llevar allí preso. Y no se estaba equivocando, porque ahí estaba llevando Saulo de Tarso muchas cartas donde él pedía permisos, donde él se creía que él podía hacer todo. Ahí estaba la gloria de Dios. Ahí él escribía cartas, pero el dedo de Dios cambiaba la historia. El dedo de Dios decía, no, usted no va a matar más a todo aquel que cree en mí. Usted va a ser uno más para mí. Usted, por su voz, por su testimonio, muchos llegarán a conocer de mi palabra. Y gloria a Dios porque para el día de hoy, allí de los papiros extrajeron ese hermoso libro. No solamente Hechos, usted y yo sabemos que acá en la Biblia tenemos muchos, demasiados diría yo, para escudriñar en cuanto a todo lo que hizo Saulo, pero que viene nuestro buen Dios y le cambia el nombre. Usted y a mí, el Señor Dios tiene preparado un nuevo nombre. Quizá a usted no le guste el nombre que papá y mamá le colocaron. Quizá le colocaron el nombre de la vecina. Quizá le colocaron el nombre que jamás ellos hubiesen escuchado. Quizá usted se siente mal porque incluso allí en ese registro no quedó bien escrito ese nombre, pero eso no es para vergüenza suya, eso es para glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, porque un día allí en el reino de los cielos usted encontrará un verdadero nombre, un verdadero con una diferente historia, un verdadero nombre que no tiene error ortográfico, un verdadero nombre que no tiene error de la tierra, sino que es un nombre perfecto para usted y para mí, hombre y mujer que me escuchan. Yo doy gracias al Señor Dios, porque Dios es perfecto. Él no se equivoca. En ningún momento Él se equivoca. Allí Ananías se presentó ante Saulo. Yo me imagino que aún Ananías siendo un profeta, pienso que quizás llevaría algo de miedo, porque usted aún teniendo el Espíritu Santo de Dios, hay momentos en que algo nos hace sentir miedo. Pero Ananías en ese preciso momento dijo, no, yo no debo sentir miedo, yo vengo empoderado, yo soy un profeta y el Dios Todopoderoso me ha enviado. Todo profeta va al pueblo de parte de Dios. Todo profeta va al pueblo de parte de Dios. Un pastor va a Dios de parte del pueblo. Acordemos que el sacerdote tenía primero que allí recibir las ofrendas, los sacrificios y entraba, iba a la presencia de Dios de parte del pueblo. Y es muy diferente a aquel profeta que debe de ir al pueblo de parte de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los profetas que hoy día aún hay. Gloria a Dios por esos pastores que deben de ir delante de la presencia de Dios a entregar a Él allí toda la carga del pueblo de Dios. Cuando hay hombres y mujeres que están pasando por una crisis, por una enfermedad, que muchas veces pierden la fuerza en el espíritu y no hay ni siquiera ese valor, ni siquiera ese deseo por orar, pero el pastor sí está para eso. Por eso usted y yo debemos de orar por nuestros pastores y dejar de pensar de que ellos son personas que no se les puede casi ni hablar. Hay pastores que yo conozco que son llenos de amor, que uno siente que ahí está la misma presencia de Dios y te saben escuchar y te saben aconsejar.
como hay otros que también debemos dejarlos en las manos de Dios y decirle gracias, Señor. Señor, revélate a este hombre Ven como lo eso hiciste también, con Saulo de se ve. Tarso, Señor. Ay, Jesús, gloria a Dios por eso. Pero Ay, démonos de cuenta la está preciosa. maravillosa historia. Es una historia bastante bien conocida para quienes escudriñamos la palabra de Dios. Ahí él recibió la vista. Ahí mismo, Ananías oró y él no le dijo él no en ningún momento lo hizo a un lado. Él le dijo, Qué hermano gusto que Saulo. viera cómo se ve Él de hermosa en esta mañana. ahí, ahora mismo le dio una identidad. Hermano, hermano Saulo, el Señor Jesús Miren eso tan lindo. que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esta historia me encanta. Debemos de recordar la magnitud extraordinaria que Pablo en ese mismo momento recibió, ¿verdad? Debemos de entender de que lo ocurrido durante este acontecimiento merece más que una atención casual. Debemos de entender de que este momento fue un momento de conversión. Jesús comisionó a Pablo para desarrollar un ministerio de guerra espiritual de nivel estratégico dentro de sus actividades futuras. Este hombre era el hombre más preparado para saber lo que es una batalla. Este hombre ya había pasado por muchas cosas, ya sabía cómo se manejaba el territorio a nivel natural y espiritual. Este hombre se dejaba dominar por guerra espiritual, por Satanás. Ahí estaba él, dejándose dominar. Por eso yo le hago una invitación y me hago una invitación a no dejarnos dominar por el enemigo. Debemos de conocer la voz de Dios. Debemos de anhelar que así como Pablo, aunque tuvo ese corazón tan duro para con el pueblo de Dios, a Dios nada de eso le importa. Cuando Dios toma la decisión, Dios hace, Dios dice, Dios hace, Dios va, Dios quita, Dios pone. Él hace lo que sea por amor a cada uno de nosotros. Por eso yo en este momento le doy gracias, Señor, por este hombre, por esta mujer que me están escuchando, Señor. Yo no conozco sus corazones, pero tú sí los conoces, Señor. Tú sí conoces cada uno de sus corazones, Padre. Y te doy gracias, Señor Dios, porque este mensaje, Señor Dios, sé que no quedará ahí solamente en el viento, Señor. Que este mensaje, por medio de este mensaje, habrá conversión en hombres y mujeres de duro corazón, Señor. Que sus corazones rocosos, Señor Dios, serán transformados en un corazón de carne que puedan ser sensibles a ti, amado Dios. Padre, yo te pido, Señor Dios, que saque de esos corazones, que trabaje en esos corazones, Señor Dios, que saque toda tierra estéril, que saque todo pedregal, que saque todo espino que haya ahí en esos corazones, Señor Dios, para que cuando llegue tu mensaje, para cuando llegue tu palabra, para cuando llegue aquel Ananías, Señor Dios, sean velos cayendo, Señor, y puedan ser llenos del Espíritu Santo, como sucedió acá con Saulo de Tarso, Señor, que tú le cambiaste el nombre, Señor, tú le colocaste una identidad y tú le permitiste, Señor Dios, de que todo eso, Señor Dios, por lo cual él había pasado, Señor, fuera una arma, Señor, fuera una estrategia de guerra espiritual, porque él ya conocía cómo el enemigo podía obrar, cómo el enemigo tiene dardos, tiene maquinaciones, tiene estrategias, Señor. Que podamos entender, Señor Dios, de que tú, nuestro buen Dios, eres uno, que tú eres Dios todopoderoso, que tú eres santo, digno, digno y digno, Señor. Que toda rodilla se incline ante ti, que todo lo que respire te alabe, Señor, en este preciso momento, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por esas vidas, Señor Dios, que tú estás sacando allí del abismo, Señor, de ese lodo fanganoso, Padre bendito, de esas cárceles donde están los corazones y sus mentes cauterizadas, Señor, de esas vidas de los jóvenes, Señor. Yo oro por los jóvenes, Señor,
Esos jóvenes, Padre, que se andan cortando sus brazos, sus piernas, Señor. Eso se lo ha colocado el enemigo, Padre, porque los quiere destruir, amado Dios, Señor, pero son creación tuya, Señor. Y yo te pido, amado Dios, que si es tu voluntad, Señor, los alcances con cuerdas de amor, Señor. Que seas tú, Señor, con esa luz admirable, sacándolos de esa oscuridad de las tinieblas, Señor. Yo a ti te doy la gloria, te doy la honra y te digo que tú eres mi Dios todopoderoso, que tú eres mi todopoderoso, que tú enderezas nuestras veredas, que tú eres nuestro caminar, que tú nos guías por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor, que tú aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores y ellos quedarán en vergüenza, Señor, y que ninguna arma forjada podrá prevalecer, porque pueden haber armas forjadas, pero tú eres la espada que todo lo corta, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, mi amado Dios. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor Jesús.